ese punto de vista, aprovechar al máximo la hora de clase. Bueno, cualquier cosa que me vayan escribiendo, recuerden comentármelo en voz alta, ojalá los que puedan, para yo ir poniendo atención a la presentación, ¿ya? ¿Ya, chicos? Díganme que sí, que no, algo para saber que están ahí, por favor. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, perdón, partir primero, ¿no es cierto?, como concepto general, que las hortalizas. ¿Qué consumimos de esta hortaliza? Consumimos hojas, frutos, semillas, raíces, tallos, peciolos, que no es lo mismo que los tallos, y flores, ¿ya? O sea, podemos consumir prácticamente toda la planta en algunos casos si quisieran, ¿ya? ¿Qué son las hortalizas? ¿Ya? Yo dentro de todas las definiciones que les mostré en clase me quedé con esta porque siento que es la que envuelve mejor, ¿no es cierto?, los distintos puntos que son súper relevantes cuando hablamos de una hortaliza. Una hortaliza en general es una planta herbácea, no lignificada, ¿ya? Por eso es herbácea, tiene este aspecto de hierba, ¿no es cierto? Es una planta herbácea de ciclo anual o bianual o bienal, excepcionalmente perenne, de prácticas agronómicas intensivas, ¿no? Recuerden eso, cuyos productos son usados en la alimentación humana, ¿no es cierto?, al estado natural o procesado, y presentan un alto contenido de agua. ¿Ya? Acá hay hartos puntos que vamos a partir de esta definición, uno podría sacar muchas cosas en conclusión. Además de eso dice un bajo contenido energético y una corta vida útil en post cosecha, ¿ya? Y esto es una variable, ¿no es cierto?, que vamos a tener que considerar cuando queremos darle al mercado las distintas opciones que de estas hortalizas existen. Vamos a analizar esta definición. Primero dice plantas herbáceas, que ya definimos, ¿no es cierto?, que por qué es herbácea. De ciclo anual, anual o bianual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando son de un ciclo anual, es que el ciclo completo, desde que yo siembro una semilla hasta que esa planta genera una semilla, todo eso ocurre dentro del mismo año. ¿Ya? Sin embargo, hay algunas plantas, ¿no es cierto?, que demoran un poco más y que tienen que pasar por un momento de como un receso para, ¿no es cierto?, partir la otra temporada, ¿ya? Y a esas plantas se les llama bianuales. Necesitan, ¿no es cierto?, completar su ciclo, pero en 2 etapas, ¿ya?, en 2 años. Generalmente, por ejemplo, tenemos uno muy fácil es la zanahoria. La zanahoria uno pone la semilla, ¿no es cierto? Esa semilla comienza a crecer, a desarrollar rápidamente una estructura de reserva, ¿ya?, que es la raíz, y una planta en la parte aérea. Sin embargo, la primera parte es desarrollo de raíz, pero nos da semilla y necesita pasar a la segunda etapa, al segundo ciclo, para semillar. Por lo tanto, es una planta bianual, de dos temporadas. Otro concepto que aparece en la descripción es el concepto de perenne. ¿Se acuerdan, chiquillos, lo que es perenne? Necesito activarlos un poco. Ya. ¿Qué me va a decir qué es Sí, una planta perenne, chiquillos? Dígame. yo, profe, que Dígame. mantiene sus hojas verdes y no las bota. Ya, eso es así, ¿no es cierto? Pero es una planta con una característica perenne porque finalmente cuando está viva está perenne, porque de alguna manera igual termina su ciclo y termina como la planta entera, ¿no es cierto? A diferencia de algunas que quedan Sí, con órganos de reserva y pueden seguirse propagando, ¿ya? Pero es una planta como las vacas. excepcional, Las claro, vacas se seca completa. se secan completas porque termina su ciclo. Tienen un ciclo, ¿no es cierto?, que puede ser anual o bianual, dependiendo de la variedad, pero por eso se dice que son excepcionalmente perennes.
¿ya? Porque el concepto de perenne está súper relacionado con los árboles frutales, por ejemplo. Ustedes ahora están en fruticultura 1. Y ahí ustedes deben estar, ¿no es cierto?, viendo conceptos de perenne, caduco, a lo mejor, o lo van a ver más adelante. Pero cuando hablamos de un árbol que es de tipo perenne, es que conserva sus hojas siempre. Nunca está completamente desfoliado, nunca está completamente desnudo, ¿no es cierto? Sin embargo, el caduco es el que pierde toda su hoja en el proceso en el cual entra en receso. En este caso, las plantas hortalizas, ¿no es cierto?, son excepcionalmente perennes. Entonces, luego viene, ¿no es cierto?, prácticas agronómicas intensivas. Prácticas agronómicas. Tiene mucha labor cultural asociada al cultivo de la hortaliza. Tenemos los riegos, tenemos planes fitosanitarios, tenemos los aporques, el desmalezado prácticamente que es manual. Tenemos muchas veces siembras indirectas en donde trabajamos con almaciguera y luego con el trasplante, ¿no es cierto? Entonces hay muchas prácticas agronómicas asociadas y por eso se le atribuye, ¿no es cierto?, este concepto de práctica agronómica intensiva. Requiere de mucha mano de obra llevar a cabo, ¿no es cierto?, una plantación, un huerto de hortalizas. Muchas manos de obra. Además de eso, dice, ¿no es cierto?, alimentan en estados natural y procesado, y aquí podemos hablar, ¿no es cierto?, de los estados naturales, de los gamas, ¿no es cierto?, de las distintas gamas que podemos ver, los de primera gama, segunda gama, tercera gama, cuarta gama. ¿Se acuerdan que también los mencionamos? Entonces aquí podemos ver los que se presentan de manera natural, procesados, con algunos aspectos, por ejemplo, de mejora asociada, en donde el producto lo podemos consumir directamente sin lavar, ya te trae algún tipo de proceso, pero está en un estado natural. Vamos a encontrar distintos tipos de mercados asociados a las hortalizas también. Un componente importante es el contenido de agua asociado a la hortaliza, y si bien es súper bueno desde el punto de vista, ¿no es cierto?, energético, es muy malo desde el punto de vista de la post cosecha, ¿ya? Porque ahí es donde acorta la vida útil en post cosecha. Un producto, al tener mucha agua, ¿no es cierto?, es de corta vida útil en post cosecha, ya que comienza a tener algunos deterioros, ¿ya? Por eso que para conservar muchas veces lo que se hace es secar, ¿ya? ¿Ya, chicos, vamos bien? Entonces, los conceptos principales de hortaliza, ¿no es cierto?, ya los estamos mencionando. Y debemos entonces también considerar que bajo la estrategia, ¿no es cierto?, de cualquier hortalicero, en este caso, siempre va a ser, ¿no es cierto?, asegurar su existencia, ¿no es cierto?, asegurar la longevidad de su huerta, de su producción. Pero para esto, ¿no es cierto?, debemos tener en cuenta que considerar el concepto de diferenciación y valor agregado se vuelve esencial, ¿ya? Y es por eso que cuando nosotros hablamos de mercado, también hablamos de que muchas veces estos puntos son súper importantes. El agricultor debe considerar aspectos, por ejemplo, de la huella hídrica, cuánta agua y cómo está ocupando el agua. Programa de proveedores y consumidores. ¿Por qué al momento de desarrollar una hortaliza no podemos elegir bien los proveedores, ¿no es cierto?, de mis semillas, por ejemplo, y cuáles van a ser los consumidores de mis productos? Yo debería estar, ¿no es cierto?, como hortalicero, súper identificado con mis proveedores, son los mejores, de mejor calidad, los más baratos, los más económicos, y los consumidores. Si yo voy a ser, por ejemplo, el productor que va a vender como productor final, voy a ser intermediario, voy a vender a la vega, voy a vender a la feria, vendo mi producto, por ejemplo, diferenciado, con un valor agregado. ¿Cómo? ¿Cómo yo estoy llegando al cliente? ¿Cuál va a ser mi estrategia para asegurar la existencia? Eso es clave. Controles preventivos de todo tipo, fitosanitario, de desnutrición, ¿no es cierto?, del suelo. Aplicar nuevas tecnologías y programas, ¿no es cierto?, que estén de alguna manera más automatizados, aunque es bastante, ¿no es cierto?, encarecer la producción, muchas veces da mejores
posibilidades y nos entrega este concepto, ¿no es cierto?, de valor agregado del cual siempre estamos hablando. La actividad hortícola en Chile también hay que mencionar que se concentra principalmente entre la tercera región y la octava región, en este caso. ¿Ya? Si pudiéramos marcar el mapa de Chile, entre esas, con esos márgenes, ¿no es cierto?, podríamos decir que ahí es donde está el 92% de la superficie nacional dedicada a la horticultura. ¿Ya? Cabe mencionar también que en la región de Arica y Parinacota, que es, fíjense, que es la número 15, ¿ya? Yo les voy a mostrar un mapita que les quise agregar también para enriquecer, obviamente, siempre los conocimientos. Y en esta región 15, que es de Arica y Parinacota, no hace muchos años atrás, ya es prácticamente nueva, en esta región encontramos lo que para nosotros, por ejemplo, son los primores, las primeras hortalizas del año, ¿ya? Y es aquí donde Arica y Parinacota abastece de hortalizas, ¿no es cierto?, a la zona central, cuando en la zona central todavía no salen, ¿no es cierto?, las hortalizas de la temporada. ¿Ya? Tienen una menor producción, pero tienen, ¿no es cierto?, esta posibilidad de mostrar los productos de manera anticipada, principalmente, ¿no es cierto?, por las condiciones climáticas que esta región tiene. Acá podemos ver en un mapa cómo se distribuyen a nivel de regiones las hortalizas. La principal, región metropolitana, ¿ya? Esto a nivel de superficie cultivada, ¿ya? Fíjense que la que tiene, ¿no es cierto?, la más grande superficie desarrollada, pero luego muy de cerca, ¿no es cierto?, podemos ver dos que son bastante importantes, que es la región de O'Higgins y Maule. Tenemos sexta y séptima región, ¿ya? Un poquito más abajo tenemos Valparaíso, quinta región. Fíjense que seguimos en la zona central. Todo esto es zona central. Ya un poquito más al norte nos iríamos a Coquimbo, Biobío hacia el sur, que son los otros dos extremos, y lo más externo, lo más lejos que nos queda de nuestra zona centro, sería Arica y Parinacota, que mencionamos recién, ¿ya? Acá, chiquillos, les presento yo las 16 regiones de Chile, en donde principalmente les quería mencionar que Ñuble es la última que se agregó, Arica, Valdivia. ¿Ya? Nosotros muchas veces nos hablaban de 13 regiones, en donde la región metropolitana era la número 13, ¿ya? Pero ahora tenemos que agregar, ¿no es cierto?, la región de los ríos, Valdivia, Arica, Parinacota, región capital Arica, y Ñuble con su capital Chillán, ¿ya? Eso a nivel de, para que tengamos en cuenta ya que no hablemos de 13 regiones ni 15 regiones, son 16. Eso al 2018 se agregó la última, que fue Ñuble. Luego, tenemos que mencionar cuáles son las principales hortalizas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales sembradas en Chile? Choclo, lechuga, tomate y cebolla. Son las 4, si pudiéramos decir, ¿no es cierto?, una alternativa para la prueba. ¿Cuáles son las 4 principales hortalizas que se producen en Chile? Choclo, lechuga, tomate, cebolla. ¿Ya? Acá podemos ver un gráfico en donde está lo mismo, fíjense. Pero aquí, ¿no es cierto?, de alguna manera, cómo está la superficie destinada a cada una de estas producciones. Tenemos el choclo, la lechuga, el tomate, la cebolla. Y son las 4 primeras, ¿ya? Como tenemos tanta variedad de lechuga, tanta variedad de papa, es necesario clasificar las hortalizas, ¿ya? Principalmente para saber el origen, las características que tiene cada una, ¿no es cierto? Distintas características morfológicas, a lo mejor de algún tipo de resistencia, alguna afinidad. Producto de eso, es necesario clasificar las hortalizas. Producto de su alta variación de especies y condiciones, ¿no es cierto? Algunas son verdes, algunas son rojas, algunas dan semilla chica, algunas dan semilla grande.
son tan distintas que se ha tenido, ¿no es cierto?, que hacer clasificaciones. Producto, ¿no es cierto?, de esto es que tenemos distintas agrupaciones que nos dan la clasificación. Por ejemplo, podemos clasificarlos según su taxonomía, según su familia, según su genética. También según su origen, su órgano de consumo, cómo es su raíz, cómo es su tolerancia a la acidez, a la salinidad, cómo son sus fotoperiodos, cuánta luz, por ejemplo, requieren para formarse, para desarrollarse. ¿Cuáles son sus periodos entre la siembra y la cosecha? Hay algunos que se demoran 30 días, otros que se demoran 180 días, ¿ya? Entonces también ahí podemos clasificarlo. También dependiendo del sistema de establecimiento. Por ejemplo, hay algunos que van a querer, van a preferirse primero sembrar en almácigo versus en tierra directa, siembra directa. También es importante a lo mejor clasificar las hortalizas según eso, no sabemos, ¿no es cierto? Y finalmente también a partir de las temperaturas, qué tan sensibles, por ejemplo, son. Y ahí tenemos las de verano, las de invierno, ¿ya? Acá les dejo más que nada para que recuerden, ¿no es cierto?, las principales familias, ¿ya? No quiero que se aprendan nada de esto de memoria para la prueba, ¿ya? Descártenlo 100%. Yo no les voy a preguntar cuál es el nombre científico de la cebolla, ¿ya? Así que eso no pierdan tiempo en eso. Pero sí me gustaría que entendieran las diferencias principales entre la clase monocotiledonia y la clase dicotiledonia y que lo recuerden, ¿ya? Porque esto ya lo saben. Y las monocotiledonias son estas que tienen estas nervaduras paralelas que parecen pasto. Entonces, si yo les dijera, nómbreme una hortaliza monocotiledonia, ustedes rápidamente me dirían, ah, yo me sé muchas. El choclo, el primero que se me ocurre, ¿no es cierto? El choclo, el cibulet, este que parece pastito, el ajo, la cebolla, todo esto que las hojas cuando crecen tienen, ¿no es cierto?, nervaduras paralelas, ¿ya? Eso es súper importante porque prácticamente eso es taxonomía. Esto es taxonomía. Taxonomía súper básica porque solo estamos hablando de una clase que es monocotiledonia y dicotiledonia. Pero más adelante vamos a ir viendo que dentro de cada grupo, clase monocotiledonia, hay familias y vamos achicando el grupo. Esta familia se caracteriza por ser, ¿no es cierto?, Allium. Allium. Y aquí tenemos las de este tipo. Luego tenemos las liliáceas, que ahí aparece el espárrago. Y luego tenemos las poáceas, que ahí están los granos, sea maíz. ¿Ya? Entonces, principalmente eso, pero todas son monocotiledonias, si lo pudiéramos desarrollar en una familia. Y luego aparecen la clase dicotiledonia, y aquí es donde más encontramos familias distintas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a nombrar varias familias y más adelante, ¿no es cierto?, tenemos características de cada una de esas familias. Nuevamente, no se aprendan los nombres, ¿ya? No, principalmente pueden aprenderse características que hemos ido mencionando algunas en clase, por ejemplo, que si esta se llama Apiaceae, aquí aparecen, por ejemplo, una familia que tiene una flor muy particular, las flores, que es una umbela. La flor es una umbela, ¿ya? Como por ejemplo ay, ¿cómo se llama esta maleza que siempre sale? El que no se comen las Hinojo, vacas. profe. ¿Ah? El hinojo. El hinojo, sí, pero claro, el hinojo es súper común Ah, en el ya campo. sé cuál maleza es este, profe. Maleza La que no se cicuta, que parecía el hinojo. la cicuta. Los que han podido ver en el campo, por ejemplo, la cicuta, que es una flor blanquita como una umbela, ¿ya? Eso es la característica de esta familia, ¿ya? Todas tienen ese tipo de flor. Por ejemplo, los que han visto florecer una zanahoria. Esa es la flor, la misma flor. Zanahorias silvestres tienen esa flor, el apio tiene esa misma flor. Por lo tanto, una característica a nivel taxonómico, ¿ya? Luego tenemos las Asteraceae. Las Asteraceae son estas familias de las lechugas. Todas las lechugas son Asteraceae, de ese tipo de familia. ¿Ya? Las alcachofas también son las más comunes, ¿ya? Pero comparten características morfológicas, ¿ya? Y a eso es lo que quiero ir en el sentido de que entiendan que de alguna manera
Todas estas familias van compartiendo características y por eso están clasificadas de esta manera, taxonómicamente, ¿ya? La vamos a pasar rápido porque, como les menciono, mi idea nunca va a ser en una prueba preguntarles cómo se llama la selga, ¿ya? Pero al menos acuérdense de las familias, qué características tiene. Por ejemplo, las brasicáceas, vayan ustedes ya memorizándolo, pero no piensen que yo les voy a preguntar cómo se llama el repollo. Ya eso sí que no va a pasar. Pero ustedes de por sí vayan acostumbrándose a esto, porque esto los va a perseguir siempre. ¿Ya? Esto los va a perseguir siempre, siempre, siempre. Más aún las brasicáceas, que son una familia súper complicada a nivel de plaga, por ejemplo, para los que quieran tener repollo, coliflores. Hoy día, ¿se acuerdan de la plaga que les mencioné? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? El chinche. ¿Nadie se acuerda? ¿Se acuerdan? Bueno, afecta principalmente a esta familia. La vamos a mencionar. Entonces avancemos. Las cucurbitáceas. Cucurbitáceas son clásicas. Nunca se les va a olvidar. Cucurbitáceas son todos los zapallos. Zapallo, melones, sandía. Todas son cucurbitáceas. Fíjense que presentan prácticamente las mismas características. Por lo tanto, no es muy difícil saber que todas son familiares. Todas pertenecen a esta familia, ¿ya? A las cucurbitáceas. ¿A qué voy? A que de alguna manera recordar que esta es una clasificación. Hay muchas. Esta es una clasificación taxonómica. A partir de sus características, ¿no es cierto? Física, de color, qué se consume. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, otra clasificación que puede ser qué se consume. En algunas consumimos raíz, otras hojas, otras tallos, bulbo, las coles, por ejemplo, que son puras flores, y en algunos casos también los frutos, por ejemplo el tomate, ¿no es cierto? Consumimos distintas partes. Cuando vemos, por ejemplo, cómo se desarrollan las raíces, también vamos a ver que hay algunas raíces que son profundizadoras, hay otras que son prácticamente como, ¿no es cierto?, una enredadera interna en el suelo, son distintas, ¿ya? Entonces hay que tener esos conceptos súper interiorizados. En este caso, ¿no es cierto?, hay algunas que toleran mucho mejor la acidez que otras, ¿ya? Y eso yo se los recalco. Estúdiense al menos una de cada una, ¿ya? De las tolerancias a la acidez, los ejemplos que están en la clase, ¿ya? Estudien ejemplos de hortalizas tolerantes a la acidez y no tolerantes a la acidez, ¿ya? También lo mismo, tolerantes a la salinidad y no tolerantes a la salinidad. Lo vimos en clase, así que lo voy a ir pasando más rápido dándoles tips de lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? Para que estén atentos. Luego tenemos hortalizas que son, ¿no es cierto?, de climas fríos, climas templados y climas cálidos. Acá también estudien y al menos acuérdense de 2 en cada ejemplo. 2 de clima frío, 2 de climas cálidos, 2 de climas templados. ¿Ya? Acuérdense, repasen los ejemplos que vimos en clase y las tablas que vimos en clase de los distintos tipos de hortalizas según clasificación. ¿Ya? Porque esa es como pregunta segura de prueba. Bueno, ejemplos de eso. Por ejemplo, el tomate. El tomate de clima, tanto. Ah, ya, yo ya sé ya dónde lo voy a priorizar. Bueno, producto, ¿no es cierto?, de lo mismo, hablamos de cómo se propagan. Es súper importante, si estamos hablando de todas estas características, es hablar, ¿no es cierto?, que estas plantas van a preferir, según, por ejemplo, la temperatura, si son de clima de verano, clima de invierno, van a preferir propagarse de distintas maneras. En el caso de propagarse por semilla, ¿no es cierto?, es una reproducción sexual, y en el caso de propagarse a través de material vegetal, estamos hablando de una reproducción asexual, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los distintos ejemplos de los cuales hemos estado hablando. Yo les mencioné a partir de esto, ¿no es cierto?, las características que tenía una propagación sexual de una asexual, y principalmente una asexual genera clones, y una sexual, ¿no es cierto?, genera individuos completamente distintos a partir de 2 gametos. A partir, ¿no es cierto?, de lo hablado recién, vamos a generar, ¿no es cierto?, a partir de una reproducción sexual, vamos a tener semillas. Esas semillas hay conceptos dentro de la horticultura que son muy importantes,
¿Ya? El primero es semilla mejorada, que significa, ¿no es cierto?, que una semilla de buena calidad fue mejorada, ¿ya? Por lo tanto, esa semilla tiene un valor mucho mejor desde el punto de vista del agricultor, le va a entregar más beneficio. Semilla de calidad es la que, ¿no es cierto?, tiene un conjunto de requisitos, ¿no es cierto?, como pureza genética, porcentaje de germinación alto y ausencia y estar libre de cualquier tipo de enfermedad o virus. ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros hablamos de una semilla de calidad. ¿Ya? Muy pocas veces hablamos de semillas mejoradas, pero sí del concepto semilla de calidad. ¿Ya? Y aquí, métodos de propagación, según lo visto recién, tenemos, ¿no es cierto?, los ejemplos que vimos, que método de propagación asexual, a través de tejido vegetativo, tenemos los distintos ejemplos que vemos a continuación, y las ventajas, que es súper importante que las tengan en cuenta, chiquillos, ¿ya? Así que esto también es pregunta de prueba. Ventajas y desventajas de elegir una reproducción asexual antes que una propagación sexual, ¿ya? Acá tenemos la reproducción sexual, ¿no es cierto?, en donde se involucran los gametos. Hablamos de la polinización, ¿no es cierto?, cuando existe esta polinización directa y cuando existe la polinización indirecta o cruzada, ¿ya? En donde finalmente lo que pasa en este caso es que existe variabilidad genética y es muy importante tenerla en cuenta. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, los métodos de propagación, en donde nos aparecen nuevamente ventajas y desventajas, pero en este caso de la reproducción sexual, ¿ya? También pregunta de prueba, así que lo anotan ahí, ventajas sexual, ¿no es cierto?, y las desventajas de elegir este método. Aquí aparecen, ¿no es cierto?, nuestros conceptos que siempre tenemos muy en cuenta cuando hablamos de pureza varietal, pureza física, ¿ya? Estudien estos conceptos porque también son conceptos de prueba. Pueden venir en un cuadro, por ejemplo, de términos variados. Por ejemplo, ¿qué es pureza vegetal? O sea, ¿qué es pureza varietal? Ah, pureza varietal es cuando todas las semillas deben ser del mismo tipo, ¿ya? ¿Y qué es pureza física? Ah, cuando las semillas, por ejemplo, cuando tú las compras, vienen todas limpias, sin partículas extrañas, basura o maleza. Perfecto, ¿ya? Eso es, ¿no es cierto? Pueden ser fácilmente preguntas de prueba, ¿ya? Igual que recordar qué es el poder germinativo y qué es el vigor, ¿no? Producto de esto, ¿no es cierto?, nosotros hablamos que la germinación es una parte esencial en lo que es la producción de hortalizas. Y es por eso que la germinación uno la reconoce como una reactivación. ¿Por qué? Porque es parte de una semilla que está como dormida, el embrión. Entonces lo que nosotros necesitamos es reactivar esa semilla, ¿no es cierto?, para que el embrión rompa la cubierta y salga una planta completa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa activación? Principalmente hidratando, ¿ya? Ese es nuestro punto clave, ¿ya? Pero para que esa planta, o sea, para que esa semilla comience su proceso de germinación, primero necesita ser una semilla viable, ¿ya? El embrión debe estar vivo, porque si no está vivo, nunca se va a reactivar. Esa semilla no debe estar en dormancia, o sea, ya debe estar esperando la señal para reactivarse, ¿ya? Y además de eso, la semilla debe estar en condiciones ambientales que pueda germinar, principalmente disponer de agua de manera constante, ¿ya? Una temperatura apropiada y un suministro de oxígeno. Y acá cuando nosotros mencionamos que la germinación tiene 3 etapas que son súper importantes, y esto también es pregunta de prueba, ¿ya? Germinación tiene 3 etapas. ¿Cuál es la primera? La activación, en donde la semilla rápidamente hace ingresar agua, se hidratan los tejidos y se rompe, ¿no es cierto?, la cubierta seminal, la cubierta de la semilla. ¿Y qué pasa? Sale la radícula. Luego de eso comienza, que es parte de la germinación, una digestión. La semilla, ¿no es cierto?, ya tiene su radícula afuera,
comienza un pequeño metabolismo en donde empieza a absorber oxígeno, activar enzimas y además, ¿no es cierto?, activar sus meristemas, ¿no es cierto? Porque ya hasta ahora solamente estiró la radícula, pero ahora tiene que estirar sus meristemas. Y ahí viene la otra parte, que es el crecimiento de la plántula, en donde existe un incremento de la respiración, ya aquí hay un metabolismo, ya empezó a consumir el azúcar que hay dentro de los cotiledones, asimilación, y también empieza a existir lo que se llama división celular y alargamiento, y es cuando nosotros vemos salir, ¿no es cierto?, el hipocotilo de la planta, o sea, de la semilla. Vemos que esto comienza, ¿no es cierto?, el hipocotilo a estirarse o el epicotilo a aparecer, y vemos la emergencia de la plántula. Y es ahí cuando, ¿no es cierto?, termina el proceso de germinación. Cuando ya podemos ver la planta en el exterior, por ejemplo, de la semilla, una planta completita con sus cotiledones, ahí hablamos de plántula y hablamos del término de la germinación, ¿ya? También hablamos que habían unas semillas que son súper sensibles a no tener humedad constante, ¿se acuerdan? Y hablamos aquí de la capacidad de campo, punto de marchitez permanente, y cuáles eran más sensibles que otras. Y por ejemplo dijimos que las plantas que de alguna manera son muy sensibles, ¿no es cierto?, en este caso, son solamente las que en este caso pueden germinar en suelos con siempre cercano a capacidad de campo. Esta es una especie súper sensible en su primera etapa, por lo tanto no puede nunca faltarle agua, nunca, 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 ¿ya? Sin embargo, si nos vamos a las de aquí arriba, ¿no es cierto?, aguantan un poquito más, estas las primeras. Germinan entre punto de marchites permanente y capacidad de campo. O sea, si casi estamos en punto de marchites permanente, igual pueden germinar, ¿ya? Pero esta no. Especies que no que germinan en suelos cercanos a capacidad de campo, quiere decir que ese suelo siempre debe estar muy húmedo para, ¿no es cierto?, que esta semilla germine correctamente, ¿ya? Esto me lo va a pasar porque realmente no lo pregunto. Uy, se me cerró. Espérenme. Chiquillos, estoy compartiendo de nuevo porque se me cerró el archivo, ¿ya? Esperemos un poquito. ¿Me confirman que se vea, por favor, para seguir? Sí, sí se ve. Gracias. Entonces estamos acá en donde de alguna manera es súper importante hablar de germinación, pero también cómo vamos a sembrar, ¿no es cierto?, esa semilla. Hay distintos momentos, distintos tipos, y principalmente tenemos dos tipos que son muy comunes, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hablamos de altas densidades de planta por superficie, en donde finalmente la primera es al voleo, en donde consiste en distribuir así en movimientos de abanico las semillas. Esto puede ser con máquina o mano, ¿ya? Obviamente si es, por ejemplo, en un almacén donde tenemos mucha cantidad de plantas, la vamos a distribuir con la mano en movimiento de abanico sin un orden en particular, ¿ya? Y cuando esta cantidad, por ejemplo, está ordenada, por ejemplo, en línea, como el dibujo de abajo, podemos hablar que la siembra es en línea, donde de alguna manera le damos una organización. Lo vamos a hacer en línea, pero igual puede ser en una gran cantidad de semillas por superficie, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, cuando hablamos ya generalmente de semillas un poquito más grandes, le damos un poco más de distancia a las plantas, ¿ya? Entonces lo que hacemos en este caso es sembrar a golpes, que se llama, que es poner 2 o 3 semillas juntas, pensando, ¿no es cierto?, en que en algunos casos las semillas no germinan todas, por lo tanto nos aseguramos que alguna de esas semillas
o sea, alguna de esas germinen. El caso de que germinen las 3, por ejemplo, lo que se hace ahí es hacer un raleo de plantas. ¿Se acuerdan del concepto del raleo? Raleo de plantas, en donde yo saco las plantas que hayan crecido menos o que tengan algún grado, por ejemplo, de malformación, que a lo mejor crecieron más chiquitita, o que, ¿no es cierto?, yo puedo seleccionar cuál es la mejor y dejo de las 3, por ejemplo, una, en la cual, ¿no es cierto?, dejo ahí segura mi producción. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, tenemos lo que se llama siembra de asiento, que se realiza en caso en que la planta no acepta los trasplantes, por lo que se da la siembra en el mismo lugar en que se desarrolla. En este sentido, no hay ni un proceso de selección de semillas, sino que solo se pone la semilla que yo voy a dejar. Por ejemplo, una papa. ¿Ya? Una papa ustedes, por ejemplo, si la van a poner, nunca la pasarían por un almácigo, ¿no es cierto? Pasaría directamente la semilla entera a la tierra definitiva, ¿ya? Y cuando existe el trasplante, ¿no es cierto?, existe este proceso que se suma como labor, ¿ya? En donde finalmente lo que se hace en este caso, que se germinan primero las semillas en un suelo determinado bajo las condiciones apropiadas para la germinación, y luego que esta semilla se desarrolla hasta una plántula aproximadamente de 4 hojas verdaderas, sin contar en ese caso los cotiledones, podría ser, se realiza lo que es el trasplante, que de alguna manera es el traslado de mi plántula pequeña a suelo definitivo. ¿Ya? Eso se llama trasplante. Y el trasplante tiene muchas características que son importantes. Lo principal, nunca trasplantar una plántula que esté con suelo seco. La plántula debe estar siempre regada antes de realizar un trasplante. Aquí ustedes van a ver distintos puntos que son muy importantes a tener en cuenta cuando realicen trasplantes, ¿ya? Trasplantes desde las plántulas pequeñas hasta plantas cuando ustedes, por ejemplo, trasplantan de un macetero a otro, por ejemplo. ¿Ya? Son condiciones que ustedes deben tener en cuenta para que la planta no se estrese, ¿ya? Y en ese caso, si hablamos de una plántula pequeñita, deberíamos nosotros realizarlo entre 7 a 15 días, que es lo que generalmente, en donde generalmente podríamos llegar a ver 2 hojitas verdaderas, ¿ya? Desde ese momento en adelante podríamos ya hacer trasplantes desde un almácigo a suelo definitivo, ¿ya? Y ahí sumamos, ¿no es cierto?, el hecho de que siempre el sustrato, la tierra debe estar húmeda, la tierra que lleva las raíces y además la que va a sostener las plantas que ustedes van a dejar en suelo definitivo, ¿ya? Toda labor que ustedes hagan sobre un cultivo de hortaliza, ¿no es cierto?, va a tener éxito siempre y cuando ustedes elijan una semilla de buena calidad, ¿no es cierto?, y elaboren un buen suelo que recepcione esas semillas que van a germinar, ¿ya? Entonces, los elementos que generalmente vamos a considerar importantes y relevantes y que van a influir directamente en el desarrollo de las hortalizas son el clima, pensando en la temperatura, la luz, el agua que les va a llegar, si van a haber vientos, ¿ya? El factor edafológico que tiene que ver con el suelo, con las condiciones físicas, químicas y biológicas de un suelo. Y además de eso, el factor biológico. El factor biológico desde las plantas que comparten espacios con mi hortaliza, animales y el hombre. Todas las labores que estén asociadas, ¿no es cierto?, al cultivo de las hortalizas. Y consideramos, ¿no es cierto?, parte de este proceso exitoso, elegir una buena forma de sembrar. La siembra directa, como mencionamos antes, consiste, ¿no es cierto?, en definir un terreno, prepararlo, para de una sola vez poner
la semilla que yo voy a germinar y que va a crecer completamente en ese mismo lugar, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto? Estas semillas podrían germinar ya a los 7 días, las plantas comienzan a crecer de manera normal en el mismo lugar. ¿Cuáles son las variedades que generalmente podrían estar relacionadas con este tipo de siembra? Zanahoria, maíz, papa, haba, arveja, poroto, las vainitas que son, ¿no es cierto? Todo lo que dé, como el poroto verde, por ejemplo, en donde no se consume el grano, sino que se consume la vaina completa, y los ajos, ¿ya? Todos estos son cultivos que van a estar muy relacionados con la siembra directa, no pasan por almácigo, ¿ya? También esas son preguntas de prueba. Luego también tenemos la siembra indirecta, en donde ocurre aquí el proceso de trasplante entre medio, ¿ya? Y en este caso, este proceso, ¿no es cierto?, se realiza primero un almácigo, en donde se selecciona un sustrato, que pueden ser, ¿no es cierto?, arena, arcilla, expandida, puede ser fibra de coco, todas las que hemos mencionado también que se las tienen que estudiar, ¿ya? Todos los sustratos y sus principales características, al menos si son orgánicas o inorgánicas, ¿ya? Eso también es pregunta de prueba, que no creo que lo alcancemos a ver precisamente hoy porque es harta materia, pero ustedes ya saben porque ya se los acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este tipo de siembra, que es de tipo indirecta, pasa primero por un almácigo con este sustrato elegido antes, y pasada unas semanas, ¿no es cierto?, cuando tienen al menos 3 a 4 hojas verdaderas y un tamaño aproximadamente de 10 centímetros, se sacan del almácigo y se transportan, ¿no es cierto?, se hace el trasplante a un terreno definitivo. ¿Cuáles son las hortalizas que pasan generalmente por almácigo y trasplante? Tomate, acelga, lechuga, repollo, coliflor, brócoli. Está mal escrito eso. Brócoli, betarraga, nabo, los rabanitos y cebollas también pasan por almácigo, generalmente porque se limita mucho en el desarrollo, principalmente por las temperaturas. ¿Ya? Ese es como un punto súper importante, son muy sensibles. ¿Ya? Acá tienen cuadros en donde también tienen ejemplos. ¿Ya? Al menos también siempre échenle una mirada antes porque les puede salir una pregunta, por ejemplo, una alternativa en donde diga que, por ejemplo, la alcachofa comúnmente se produce en almácigo. ¿Usted, verdadero o falso? Entonces usted dice, ah, no, mentira, porque ahí en el cuadro dice que la alcachofa es a través de plantación de partes vegetativas. ¿Ya? No es una semilla, más bien es parte vegetativa. O sea, yo saco un hijuelo de alcachofa y lo planto. Y nunca estaba en la lista de los almácigos, ¿ya? Entonces esa es la idea, que ustedes vayan teniendo en cuenta estas imágenes, ¿ya? Parte del almácigo, que es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Este proceso, cuando se elige tener una siembra de tipo indirecta, que no es directa, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con evitar que la semilla que yo estoy poniendo en un suelo no me germine, principalmente porque no le estoy dando las condiciones adecuadas para la germinación, que eran tan importantes y que las vimos anteriormente. Era hidratación, oxígeno, ¿no es cierto? Y ¿cuál era la otra parte? Eh, ¿Nadie me la va a decir? Hidratación, ¿no es cierto? Y sostén, ¿no es cierto? Necesita la semilla tener un lugar, ¿no es cierto?, en donde crecer con las condiciones que ustedes le están dando. Necesita temperatura, necesita un sustrato suave y ligero, necesita oxígeno, necesita agua. Si yo no le puedo dar esas condiciones en una situación de suelo con siembra directa, tengo que pasar por almácigo. ¿Para qué? Para asegurar que esa semilla llegue a formar una plántula sana y firme. Y una vez que esa plántula sana y firme está lista, yo soy capaz de hacer un trasplante a suelo directo, ¿ya?
Bajo esas condiciones, lo que yo garantizo es un alto prendimiento de plántula. O sea, tengo una tasa alta de germinación. Generalmente, ¿no es cierto?, se realiza con semillas más pequeñas y que son de alto costo, ¿ya? En donde yo de alguna manera tengo que asegurarme, si compro una semilla cara, no llegar y tirarla al suelo, sino que tirarla, ponerla en un almácigo con un sustrato pertinente, ¿no es cierto? Y además que si son muy pequeñas, muchas veces con los riegos o los pajaritos me la van a comer o se va a ir con el agua. ¿Qué cuidados son importantes dentro de todos los procesos, ¿no es cierto?, iniciales de germinación y de desarrollo de la planta? Principalmente el riego, porque tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, que durante la vida de las plantas, principalmente las hortalizas que tienen más de un 70% de agua, lo dijimos al principio, debemos garantizar que esa planta tenga en su interior el agua que requiere. Por lo tanto, es indispensable el agua e indispensable la labor de aporque y de hierve o desmalezado. ¿Se acuerdan que lo mencionamos, que era el aporque? Esto también es pregunta de prueba, chiquillos. Les puede salir un concepto de aporque y lo deben saber, ¿ya? El aporque entonces consiste en dar estabilidad a la planta amontonando tierrita en la parte basal del tallo principal, ¿ya? En donde finalmente al momento muchas veces de arrancar maleza podemos dejar, ¿no es cierto?, desprotegidas estas zonas de los tallos o a través de los riegos también quedan a veces desprotegidos. Entonces lo que hay que hacer es volver a tapar los tallos principales en su parte basal aporcando, poniendo tierra en esas partes. Además de eso, cuidados culturales súper importantes son control de plagas y enfermedades, ya que las hortalizas en general son cultivos que es muy posible y en altas tasas son, ¿no es cierto?, atacados por plagas y enfermedades, ya principalmente porque son tejidos herbáceos, muy blanditos, ¿no es cierto?, muy preferidos por muchas plagas, y además de eso están muy cercanas al suelo. Por lo tanto, consideren eso un factor importante para enfermedades, por ejemplo, de tipo fungosas, de hongos, ¿ya? Es muy importante eso entonces. Luego, complementar, ¿no es cierto? Bueno, esto ya lo habíamos visto, algunas características importantes, que son plantas anuales o bianuales. En general las hortalizas, existe una gran cantidad de especies y variedades de hortalizas, ¿no es cierto? Y por lo mismo vamos a tener condiciones distintas para cada una, y ahí hablamos de las clasificaciones. Y dentro de las clasificaciones hablamos del concepto, ¿no es cierto?, de temperatura. Y hablamos que hay algunas que tienen térmicos de tipo fría y otras de tipo cálida, ¿ya? Aquí yo les voy a pedir que se aprendan los ejemplos mencionados en clase de hortalizas de clima frío y hortalizas de clima cálido, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son las hortalizas que mejor resisten las bajas temperaturas y cuáles van a ser las que generalmente van a resistir, ¿no es cierto?, y se van a sembrar en los distintos calendarios que podemos ver. Yo acá les mencioné en clase estas, por ejemplo, que les voy a pedir que se las aprendan, los cultivos de estaciones frías, ¿ya?, que son estas de acá. Estos dos grupos son de estación fría, ¿ya? Son cultivos de invierno, en donde de alguna manera su desarrollo, ¿verdad?, puede estar en una temperatura óptima de un rango mayor, soportan más frío. Sin embargo, tenemos las de climas cálidos, que no soportan el frío, son muy sensibles al frío, ¿ya? Y estas también se las van a aprender, ya no toleran las heladas. Por ejemplo, la sandía nunca la van a ver ustedes sembrada en invierno, no tolera la helada, es imposible que lo haga, ¿ya? Y acá entonces vamos a ver eso, y eso es pregunta de prueba también, como les mencioné recién, para que lo vayan apuntando y estudien bien, más enfocados quizás en algunos aspectos. ¿Qué beneficios tiene tener una huerta en invierno? Si es tan difícil, es tan limitada, ¿no es cierto? Principalmente es para aprovechar la tierra durante las temporadas de estaciones frías. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo el almácigo, ¿ya? Para generar plantas, ¿no es cierto?, en ese caso, un poquito más resistentes y que al menos soporten estas primeras etapas de frío, ¿ya? Acá podemos ver las distintas hortalizas de invierno. Ya esto lo vamos a pasar más rápido porque finalmente es más bien de lectura. Le quiero dar como los tips de a dónde va a ir más identificada la prueba.
donde yo les pido acá que principalmente se aprendan los ejemplos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de cultivos de invierno, lo que se usa mucho es conservar el material verde y se deja enterrado como compost, en muchos casos, ¿ya? Se llama lo que vimos el otro día, sustratos verdes o compost verde, ¿ya? Bueno, acá siguen en este caso más ejemplos de hortalizas de invierno, en donde se menciona el ajo, y también, ¿no es cierto?, otra ventaja es que como suele llover en una temporada de invierno, ¿no es cierto?, no se necesita el aporte de un riego artificial, ¿ya? Que si bien puede ser muy duro para una hortaliza, también mencionamos que el riego era muy necesario, por lo tanto, consideremos tener hortalizas en condiciones, ¿no es cierto?, en las cuales tengamos siempre agua disponible. Si no tenemos agua, es imposible tener hortalizas. Luego, tenemos también esta característica de que tenemos por lo menos algunas plantas que son resistentes a bajas temperaturas, por lo tanto, en el caso de permitirnos producir en invierno, tenemos una gran cantidad, ¿no es cierto?, de hortalizas que podemos utilizar para esa temporada. En general, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de plantas va a estar muy expuesta, como les mencioné antes, a estas temperaturas frías de invierno, que generalmente podrían llegar a limitar o a perjudicar el desarrollo de las hortalizas, ¿ya? Acá nuevamente vemos ejemplos de hortalizas de invierno, que las mencionamos nuevamente, porque es importante aprenderse algunos ejemplos, ¿no es cierto?, y tener claro que las habas son de invierno, siempre van a ser de invierno, ¿ya? Como concepto importante. Vamos a pasar más rápido. Algunas metodologías que se utilizan para también ayudarnos durante el invierno es hacer estos túneles de cortaviento con algunas telas que lo que hacen es mantener, ¿no es cierto?, la temperatura un poco más cálida en el interior del túnel, ya aislándolas del frío del exterior. Algunos mulch también, de alguna manera lo que hacen, ¿no es cierto?, es abrigar la planta, tal cual, ¿no es cierto?, abrigarla para cuidarla un poco más de estos fuertes cambios de temperatura, ¿ya? También tenemos acá algunas familias que debemos, ¿no es cierto?, tener en cuenta cuando hablemos de esta otra clasificación, que era los tiempos desde la siembra a la cosecha, ¿se acuerdan? Que habían también distintas clasificaciones, entre esas mencionamos el tiempo desde siembra a cosecha. Y aquí es importante tener en cuenta que dependiendo de la modalidad de la siembra, también algunas van a ser más o menos largas, ¿ya? Por ejemplo, las cucurbitáceas, que eran las de los zapallos, las cucurbitáceas, eso es lo que me interesa que se aprendan. Cucurbitáceas, los zapallos, las fabáceas son todas las leguminosas, las poáceas son la de los granos, como la del choclo, y las solanáceas son las papas y el tomate, ¿ya? Como ejemplos así súper generales. Entonces las cucurbitáceas, al ser tan grandes, semilla grande, siempre va a ir a modalidad en general de siembra directa, no va a pasar por almácigo. Las fabáceas, que son, ¿no es cierto?, las leguminosas, tampoco pasan por almácigo, pasan a siembra directa porque ya la semilla es grande, por lo tanto se puede poner directamente al suelo, ¿ya? No tiene mayor complejidad. Si nos vamos a las poáceas, que son de grano, como el choclo, por ejemplo, en algunos casos vamos a encontrar semillas muy pequeñitas, en donde ahí se prefiere, en algunos casos, ser siembra directa o almácigo, ¿ya? Dependiendo obviamente de la temporada de la siembra. Igual que las solanáceas como el tomate, ¿ya? Que se siembran en primavera. En esta fecha, por ejemplo, hay mucha plantación de papa y tomate de primavera, ¿ya? Porque tienen afinidad con temperaturas más bien cálidas que invernales. Acá, bueno, esto no es tan relevante para la prueba, es cómo se consume y cuáles son sus aportes, ¿ya?
También cabe mencionar, ¿no es cierto?, que toda esta producción debe ir al consumidor, ¿ya? Y aquí en el consumidor es bien importante que tengamos en cuenta, en este caso, los productos, cómo van a ir diferenciados. Si yo no quiero hacer ni una diferenciación y solamente opto por presentar mi producto en una estantería de manera fresca, de rápido consumo, voy a hablar de artículos de primera gama, ¿ya? Luego tenemos los de segunda gama que pasan por procesos conserveros. Tercera gama tenemos los productos de hortalizas que son congelados, ¿ya? Que tienen este proceso de congelación como el que ven aquí ustedes acá abajo, ¿ya? Cuarta gama, cuando los productos están directamente listas para el consumo, que son como estas bolsitas que ustedes ven acá, que finalmente esta bolsa ustedes la dan vuelta y está lista, está desinfectada, ¿no es cierto? Tiene todos los procesos que lo hacen que esté listo para el consumo. Y una quinta gama ya sería cualquier producto a partir de una hortaliza que se transforma en una salsa, ¿ya? Obviamente esto va a estar relacionado con el destino, ¿no es cierto?, que es el mercado. Y en este sentido el mercado tiene, el mercado de la hortaliza es un mercado muy variable, es un mercado que está relacionado con explotaciones de tipo subsistencia. Muchas veces el agricultor produce hortalizas muchas veces para su familia, ¿no es cierto? Y en segunda opción para vender. En general está relacionado con empresas pequeñas, medianas y grandes. O sea, es muy variable, ¿ya? Por lo tanto, acá no tenemos un formato de venta que generalmente también está asociado a la formalización, ¿ya? Por lo tanto, es un problema cuando queremos generar mercados más competitivos. Un tamaño máximo en general cuando hablamos de pequeñas empresas es hablar, ¿no es cierto?, de 2 hectáreas de riego básico, ¿ya? Cuando hablamos de pequeñas empresas. En el caso de las hortalizas son consumidas, ¿no es cierto?, en las distintas gamas que vimos recién, ¿ya? Desde la 1 a la 5 podemos encontrar productos de hortalizas. Generalmente lo que vamos a ver siempre es que más o menos, ¿no es cierto?, la distribución de las hectáreas entre la de subsistencia y la de la pequeña explotación, o sea, si sumáramos en ese caso solo estos dos grupos, ahí tendríamos el 50% de la superficie nacional que se dedica a la producción. Por lo tanto, cuando uno quiere hablar de un hortalicero, siempre está pensando en un pequeño agricultor, ¿ya? Ese es el que de alguna manera, el que genera este tipo de mercado de la hortaliza. Luego vamos a ver, ¿no es cierto?, que las explotaciones en general tradicionales del consumo, para el consumo fresco es el ajo, la cebolla y los melones. Es como muy común ese tipo de hortaliza producirla en estado fresco para la exportación, ¿ya? Las hortalizas que en general tienen menos interés, pero que también son muy producidas para la exportación, son los espárragos, las frutillas, las frambuesas, ya los tomates, pero en este caso en una menor escala, ya que generalmente tienen un problema desde el punto de vista de la guarda del producto, ¿ya? Entonces vuelven un poco más complicados para la exportación en estado fresco. Entonces acá se elaboran distintos productos, otros que tienen un grado de procesamiento mayor. Por ejemplo, tenemos los enlatados, y aquí le damos más oportunidades a esa hortaliza que no pudo salir en fresco, hacerla salir, ¿no es cierto?, del país en exportación con un mínimo proceso. En este caso ya vemos un pool, ¿no es cierto?, mucho más variable de productos, arvejas, tomates secos, tomates, ¿no es cierto?, pequeños, ¿no es cierto?, como conserva. Tenemos distintos productos que ya tienen este proceso de enlatado. Y se abre también más modernamente, ¿no es cierto?, mucho más actual, el consumo del producto congelado,
¿ya? Y principalmente es porque conserva de alguna manera su forma natural, ya que podemos, ¿no es cierto?, tener un brócoli congelado, que podemos saber que es un brócoli, ¿verdad? Y podemos consumirlo fresco o cocido, pero da la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajarlo con más oportunidad. Y aparecen también los productos deshidratados. Y todas estas posibilidades se abren para, ¿no es cierto?, hortalizas que de alguna manera no pueden exportarse de manera fresca, ¿ya? Acá les quería mencionar más que nada estos dos conceptos y tenerlos en cuenta, más que nada para que ustedes complementen esta información con lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Que es principalmente saber que el concepto de fenología habla, ¿no es cierto?, de las etapas de desarrollo de un vegetal, la fenología, ¿ya? Todas las etapas que muestra un vegetal que son parte de su desarrollo, a eso le llamamos fenología. Eso se da en un ciclo productivo, ¿ya? Entonces vamos a ver que existen fases, en donde de alguna manera un órgano vegetal cambia, ¿ya? Esas son las fases, en donde de alguna manera una planta emerge, una planta va a brotar, ¿no es cierto? Y una etapa es cuando nosotros limitamos, por ejemplo, con dos fases sucesivas. Estamos en etapa de dormancia. Una etapa de dormancia es una etapa que se encuentra entre, por ejemplo, una caída de hoja hasta la brotación. Una etapa, ¿ya? Pero principalmente quédense con el concepto de fenología, que la fenología va a estar relacionada con esto, con el desarrollo, por ejemplo, de la planta completa. Tenemos la producción, tenemos las plántulas desde una semilla, comienza la fenología con un brote, ¿no es cierto?, con una germinación, luego esa germinación avanza en una elongación vegetativa, luego esa elongación vegetativa, ¿no es cierto?, forma flores, se diferencian sus yemas en flores, esas flores se polinizan y forman frutos, frutos que toman color y maduran para ser cosechados. ¿Qué es lo que me quiero detener acá? La fenología de una planta no necesariamente se cumple cuando yo consumo mi hortaliza. Por ejemplo, la fenología de esta planta es prácticamente completa porque yo ¿qué consumo? El órgano maduro, el fruto maduro, ¿ya? Pero por ejemplo una lechuga, ustedes nunca alcanzan a ver el fruto de una lechuga. Ustedes comen la lechuga como por acá, o por aquí, ¿no es cierto? En su desarrollo vegetativo. Aquí comemos la lechuga, por lo tanto, la fenología es completamente distinta. Las fases de desarrollo productiva van a ser muy distintas para un tomate que para una lechuga, ¿ya? Entonces ese es como el concepto que yo quiero que tengan más en mente. No se lo aprendan de memoria para nada, pero que entiendan que si yo les digo cuál es la fase, por ejemplo, la fase de término productivo de un, a ver, de una zanahoria, por ejemplo. Una zanahoria, si viéramos el ciclo, podríamos estar también aquí, en una fase de desarrollo vegetativo, porque mientras la zanahoria genera ramitas acá arriba, para hacer fotosíntesis, toda esa fotosíntesis la envía a su órgano de reserva acá abajo. Y nosotros queremos un órgano de reserva grande porque generalmente un hortalicero va a querer tener zanahorias grandes. Por lo tanto, va a esperar a que esta planta se genere harto materia vegetativa, hartas hojas, para que genere una raíz grande. Esas hojas van a morir, ¿no es cierto? Y va a quedar este bulbito aquí esperando el segundo ciclo y tira hojas y flores, y saca flores. ¿Ya? Entonces nosotros consumiríamos aquí el producto de una zanahoria. Nunca llegaríamos a terminar a ver este término del ciclo completo.
¿ya? ¿Están cansados ya? ¿Cuántos hay? A ver. Son 11, conmigo 12. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Sí? Esa la foto de una penca. Esta de acá no es una alcachofa, Ah, ya. Se pero es muy parece a parecida. la penca. Sí, es muy parecida igual que al cardo, que es lo mismo, que le llaman cardo también. Que como que tienen la misma planta y prácticamente la misma flor, porque si dejamos madurar la flor de la alcachofa, da una flor igual al cardo. ¿Ya? Vamos a hablar 15 minutos más para no cortar y terminamos, ¿ya? Así que vamos a aprovechar este tiempito a los que nos queda. Y aquí, principalmente, chiquillos, estudien las principales familias también, ¿ya? Esta familia, que como ven está el nombre de la familia, Asteraceae, y características de cada una. Fíjense que estas las mencionamos en clase. Hablamos de cada una, ¿no es cierto?, de estas características. Son características súper simples, fáciles de aprender, nada complicado, ¿ya? Para que no se asusten. Acá tenemos las crucíferas, ¿ya? Para que se estudien cada una. Ahí tenemos, por ejemplo, esa flor morada que está ahí, es la del alcachofa. Así es la alcachofa. Aquí está la plaga que yo les comentaba recién, que también estudiensela, ¿ya? Memorícenla, es importante. Es una plaga actual de Chile. Métanse al SAG y va a aparecer inmediatamente, porque esta plaga está siendo controlada hoy día, porque entró hace muy poco a nuestro país y causó muchas pérdidas a nivel de las hortalizas. Y le gusta mucho esta familia de los repollos, ¿ya? De las coliflor, ¿ya? Estúdiensela porque también tiene un tema de cultura general, ¿ya? Porque esto salió en las noticias, fue muy importante, hubieron producciones que se perdieron en un 100% prácticamente, ¿ya? Los hortaliceros no entendían qué pasaba, que sus hortalizas se perdieron completamente. Luego tenemos las cucurbitáceas, que son las de los zapallos, ¿ya? Apréndanse las características de las familias, las que están acá, ¿ya? No se compliquen con más. El resto lo veremos más adelante. Leguminosa, lo mismo, apréndanse características de las leguminosas. Los ejemplos, que no son muy difíciles porque uno los reconoce, ¿no es cierto? Muy fácil. Luego tenemos las liliáceas, ¿ya? Los ajos, espárragos, cebolla, cebollín, ¿ya? Todas las de las liliáceas y las que no podía ser, las acelgas, fíjense las hojas, son muy características. La betarraga tiene la misma hoja. La quinoa, ¿ya? Que es la que está abajo, la fotografía, ¿ya? Apréndanse. Luego tenemos la solanácea, ahí está la papa, el tomate, la berenjena, que son las clásicas. La solanina, ¿qué es la solanina? ¿Se acuerdan? Que era un alcaloide que tienen la familia de las solanáceas, que puede generar toxicidad en altas concentraciones. Generalmente se concentra más cuando el fruto está verde, ¿ya? Acuérdense de eso, que lo mencionamos en clases también. Tenemos las umbilíferas o apiáceas, que son ahí está la umbela. ¿Recuerdan que les mencionaba la umbela? Que es como eh, la flor que yo les mencionaba que le da el nombre a la familia, ¿ya? Esta flor, esto es una umbela, ¿ya? Como un quitasol, como un paraguas, eso es, ¿ya? Entonces esta es la familia de la zanahoria, del hinojo, ¿ya? También que está acá abajo, el hinojo, este de acá, ¿ya? El cilantro, el perejil, el apio, ¿no? Que eran los primeros que estaban en las fotografías cuando empezamos las clases.
Es importante mencionar que algunas de las especies se pueden relacionar unas con otras de mejor manera, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles debemos relacionar? Las que no compitan. Eso es como principal relación. Si tenemos una selga, no podemos tratar de ponerle, por ejemplo, un brócoli al lado, ¿no es cierto? O sea, o una coliflor al lado, porque sabemos que va a competir por mucho espacio, son dos plantas muy grandes, ¿ya? Pero, por ejemplo, podríamos planificar una raíz pequeña con una raíz grande, como la de acá, una planta a lo mejor que sea monocotiledonia con una dicotiledonia que crecen a nivel de hoja muy distinta una de la otra, ¿ya? Una que, por ejemplo, es como esta de acá, tiene una planta aérea bastante pequeña con una más gordita al lado, ¿no es cierto?, en donde de alguna manera ocupen mejor el espacio. ¿Ya? Eso es la principal característica. Acá vamos a ver unos cuadros en donde se resume bastante bien algunas de las variedades, cómo se presentan. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día se está plantando mucho tomate. Tomate. ¿Cuándo? En agosto, septiembre. Perfecto, es justo la fecha, ¿no es cierto? Se planta tomate agosto de septiembre. Sol o semisombra, ojalá con harto sol. En almácigo, ¿ya? Porque dijimos, en almácigo lo preferencial para el tomate, principalmente por las bajas temperaturas, ¿no es cierto? Tiempo de cosecha a los 3 meses, dice que ya ustedes podrían estar cosechando tomate. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiere decir esta tabla, resume bastante bien las distintas características que puedan tener. ¿Ya? Por ejemplo, una papa a pleno sol, brote de la papa, ¿ya? O sea, a partir, ¿no es cierto?, no de una semilla, sino que de una estructura vegetativa, ¿ya? Luego, ¿qué más les puedo mencionar? Así como para darles más tips, les mencioné, estudiense los sustratos, ¿ya? Los sustratos de los almácigos, ya que estamos acá en almácigo, es bien importante tener en cuenta eso, tener en cuenta los conceptos de almácigo y trasplante, cuáles son los cuidados de un trasplante, por qué utilizar un almácigo, cuáles son las ventajas de utilizar un almácigo. eh, ¿Por qué realizar un almácigo? Es súper importante, no ahorramos tiempo, tenemos calidad homogeneizada, nos aseguramos de los primeros estados de desarrollo de la planta, como una incubadora. ¿Ya? Utilizamos en este caso semillas pequeñas, ¿ya? Mayor control sobre condiciones favorables y desfavorables. Yo puedo mejorar las condiciones favorables y limitar mis condiciones desfavorables. Tener una buena tolerancia al movimiento de la raíz, eso es súper importante cuando elijamos nuestra planta que vamos a trasplantar. Si son plantas muy sensibles, muchas veces es mejor dejarlas sobre suelo directo. ¿Ya? Cuando nosotros elegimos un almácigo sobre el suelo, directo al suelo, sin bandeja, tiene ventajas y tiene desventajas. Eso quiere decir esta diapositiva, chiquillos, y esto también es pregunta de prueba. ¿Ya? Esto es características de las ventajas y desventajas de producir almácigos en suelo, no en bandeja, en suelo. Si yo produzco un almácigo en suelo, es económico, porque no, ¿cierto?, no invierto en material extra, es rápido, sí es rápido porque yo preparo el suelo y listo. Se puede controlar más o menos la cantidad de planta, porque yo generalmente voy a sembrar al voleo, ¿ya? Como en abanico, ¿ya? Es fácil de manejar, pero se requiere el control de maleza, ¿sí? No requiere insumos especiales, no porque estamos trabajando directamente en suelo, y se puede sembrar en grandes cantidades, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas? Plantas de menor calidad, y eso es súper importante. Si yo opto por tener mi almácigo en suelo directo, yo voy a tener plantas de menor calidad que si las produzco en bandeja, ¿ya? Como las que vimos acá. Esto es producir en bandeja, ¿ya? Eso, a ver, voy a buscar un ejemplo de, esto es producir en suelo,
yo puedo generar un suelo precisamente para generar un almácigo, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Si elijo suelo, debo tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con mis malezas, mucho cuidado con los manejos, mucho cuidado, ¿no es cierto?, con el estrés hídrico, siempre evitar el estrés hídrico en un almácigo, sea de suelo, sea de bandeja, evitar siempre una alta densidad de siembra, ya que después va a ser muy difícil separar una planta de la otra, evitar maleza, excesos de temperatura, plantas demasiado grandes con plantas demasiado pequeñas, porque compiten por luz, compiten por los recursos. Y además plantas que estén blandas, porque en ese caso podrían estar infectadas, como ven aquí ustedes, ¿no es cierto?, con algún hongo o algún parásito. En este caso, ¿no es cierto?, la idea es eliminar este tipo de plantas que presenten esta condición, ¿ya? Acá tenemos la condición de almácigo en bandeja, ¿ya? Para que tengan esta también va a ser pregunta de prueba, esta diapositiva precisamente, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, en donde vamos a ver los beneficios de trabajar con bandeja en un almácigo y las desventajas también, ¿no es cierto?, que pueda llegar a tener. Principalmente un mayor costo con el que van a trabajar, porque van a tener que incurrir en un gasto superior. Si lo llegaran, ¿no es cierto?, a pensar bajo la condición de suelo, bandeja, el suelo es barato, ¿no es cierto? Pero acá ya tienen que incurrir en un costo mayor. Y además, ¿no es cierto?, tener esta condición de suelo artificial, materia orgánica, ¿no es cierto?, materia que van a tener que incorporar a las bandejas, ¿ya? Entonces, esta pregunta también es de prueba, esta diapositiva, así que apréndanse las ventajas y desventajas que tiene trabajar con bandejas en un almacén. Estas son las bandejas que ya hemos mencionado anteriormente, de distintos materiales, ¿no es cierto?, en donde es importante mencionar que las bandejas deben ser desinfectadas porque estamos hablando de productos, ¿no es cierto?, que son reciclables. Por lo tanto, cuando nosotros terminemos de ocupar una bandeja como esta de aquí abajo de Plumavit, debemos desinfectarla. ¿Cómo la podemos desinfectar? Con sustancias fungicidas y también, en muchos casos, ¿no es cierto?, con soluciones de cloro al 15%. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, hacia el litro le pongo, por ejemplo, no sé, 15 litros de cloro, ¿ya? Así como una sustancia, una tina, en donde yo pueda sumergir todo, desinfectar, eso es mucho, pero es para darle una relación de cómo debiera ser, ¿ya? Pero eso es simplemente para desinfectar bandejas en caso de tener mucho material que se quiera reciclar, ¿ya? Y obviamente siempre utilizar sustancias fungicidas y sustancias surfactantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Con azufre, también sirven bastante, ¿ya? Acá vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes sobre suelo. Siempre tener suelos que tengan buen drenaje, ¿ya? Principalmente para favorecer el desarrollo radicular y obviamente la no falta de oxígeno a nivel de raíces. Ya es súper importante eso, además de generar una buena profundidad de suelo que puede estar entre los 30 y los 60 centímetros, no más que eso. ¿Ya? Con eso ustedes trabajarían bastante bien una hortaliza y principalmente todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con hortalizas que son más bien grandes, pensar en una profundidad mayor, o sea, optar a los 60 centímetros. Para una hortaliza más bien pequeña, que una lechuga, por ejemplo, ya con 30 centímetros. ¿Ya? Pero eso es súper importante que lo tengan en cuenta cuando preparen su suelo. Igual que en fruticultura les hablan de una profundidad de suelo de mínimo 1,5 metros para un árbol frutal, bueno, acá también tenemos profundidades de suelo que son importantes. Además de las condiciones, ¿no es cierto?, de suelo que tienen que ver con las propiedades químicas y físicas del suelo, ¿ya? Más o menos tener en cuenta siempre que la cantidad de arena de un suelo y la cantidad de arcilla nos generan esta condición de buen drenaje. Por lo tanto, hay una condición que se habla de un 40% de arena y al menos 20% de arcilla para generar, ¿no es cierto?, una cantidad buena de suelo para una hortaliza.
¿ya? Con respecto a los análisis de suelo, sabemos que para una hortaliza muchas veces no se pagan análisis de suelo, sin embargo se recomienda que ojalá cada 2 años se logre tener un análisis de suelo pensando en producir mucho mejor mi hortaliza, ¿ya? A nivel de producción y mercado, es importante mencionar cuáles son los principales exportadores de hortaliza, que en este caso son China, México, Estados Unidos, Italia, España, los principales. Esto también es pregunta de prueba. Y cuáles son los principales importadores, China, Francia, Reino Unido y Canadá. ¿Ya? Ellos principalmente son los que importan, compran mucha hortaliza. ¿Ya? Acá podemos ver las hortalizas más producidas, que son las que coincidimos al principio, las 4 primeras que yo les mencionaba: choclo, lechuga, tomate y cebolla. Y también vemos acá, ¿no es cierto? Y voy a terminar con esto, que el mercado de la hortaliza en general, para un consumo externo, ¿no es cierto? Para el mercado externo, tiene 2 principales mercados, uno principalmente fresco y el otro procesado, ¿ya? Del que hablamos recién. Y tiene siempre una balanza comercial positiva, o sea, siempre para el horticultor va a ser positivo llegar a este tipo de mercado. Sin embargo, un mercado lejano, con un alto costo asociado al flete, y muchas veces falta identificar productos nuevos, ¿ya? Entonces ahí tiene que haber un estudio mayor, en el cual ustedes también pueden desempeñarse y estudiar en este sentido. Y el mercado interno, ¿no es cierto?, está relacionado con un muy alto grado de informalidad, que lo mencionamos, ¿no es cierto?, que está relacionado con la forma de venta, con la producción, que generalmente el horticultor nunca quiere dar boleta, nunca quiere formalizarse a nivel comercial, ¿ya? Entonces eso le da muy poca posibilidad muchas veces de optar a mejores recursos y mejores ofertas, ¿ya? Tienen muy poca información de precio y mercado, y esto es por lo mismo. Siempre existe muy mala información con respecto a la horticultura, principalmente por la informalidad que existe en el mercado. Ofertas y precios muy variables, muchos intermediarios, ¿ya? Y acá yo les voy a decir que estudien esta parte, muchos intermediarios y lo importante que tienen los intermediarios, porque también va a entrar en la prueba, en donde un 20 o un 30% del valor, ¿no es cierto?, realmente va a productor. Todo el resto se lo llevan los intermediarios, ¿ya? Entonces, debemos optar, ¿no es cierto?, ojalá que este sistema de mercado le llegue el reembolso más al productor que a los intermediarios, ¿ya? Estudiense todas estas diapositivas que son de mercado, que están acá al final. Mercado, cómo son las distribuciones, que ya estamos un poco en el tiempo, entonces me apuro un poco, pensando en darle la oportunidad de que estudien más relacionado con lo que voy a enfocar la prueba, ¿ya? Estudiense esta parte de mercado, como por ejemplo sistema de plantación manual, es el que domina el sector de la horticultura, ¿ya? La parte mecanizada es muy pequeña, prácticamente es muy poca la horticultura que tiene sistemas mecanizados de producción, ¿ya? En cuanto al riego, generalmente el riego es gravitacional por surco, ¿ya? Muy poco con tecnología de riego asociado. Y esto también quería que lo estudien bien, cómo interfiere en el productor un retail, cómo interfiere una feria libre, una verdurería, ¿ya? Y esto principalmente está desarrollado acá en las diapositivas, ¿no es cierto?, que vimos en clase, en donde está súper bien explicado, ¿ya? Así que para que lo lean, váyanse precisamente a la clase que tiene que ver con esto y también lo estudian, porque aquí van a entrar un par de preguntas al menos de este tema de mercado hortícola, ¿ya? Esto es súper importante. ¿Qué caracteriza el mercado de la hortaliza? ¿Ya? Esto también es pregunta de prueba. Es complejo. Ya muchos actores aquí, muchos actores transando en un mercado de la hortaliza. Es costoso, principalmente, ¿no es cierto?, por la mano de obra asociada, y es muy dinámico. O sea, tenemos producciones estacionales, 2 al año. Tenemos, ¿no es cierto?, productos que duran muy poco en post cosecha. Tenemos una calidad que está muy influenciada por el ambiente directamente.
¿ya? Y la demanda también está muy relacionada con qué quiere la gente hoy, ¿ya? Si quieren todos comer, no sé, espárragos, van a comprar todos los espárragos y quizás el otro año no va a comprar nadie espárragos, ¿ya? Y así, eso es lo fluctuante que tiene muchas veces la hortaliza. Tenemos los actores de los que mencionamos recién. ¿Quiénes son productores, intermediarios y consumidores? Entiéndanlo súper bien. ¿Cuáles son las características? Aquí dice, ¿cuáles son las características, en este caso, de los productores? Ojo, aquí están. ¿Cuáles son las características de los intermediarios? Aquí están. ¿Y cuál es la característica del consumidor? ¿Ya? Eso apréndanselo, esos tres, porque también pregunta de prueba. ¿Y en qué está, no es cierto, en este caso, el ponerse las pilas? ¿Ya? ¿En qué está, por ejemplo, el énfasis del consumo hoy día? ¿En qué está el desafío para el horticultor? Siempre tener precios bajos, jugar con la apariencia, tener buena madurez, buen sabor, tamaño, capacidad de conservación, mejorarla, tener siempre, destinar un valor nutritivo al alimento, ¿ya? Tener productos listos para consumir, ojalá destacar la región del cultivo, ojalá ser lo más orgánico posible, ¿no es cierto? Y estar libre de pesticidas, ¿ya? Así que dejamos hasta acá la clase, espero haberlos guiado lo más que pude en el tiempo que se pudo. Los que tengan dudas, pregúntenme, ¿ya? Me quedaron varias diapositivas quizá, pero eh, yo les voy a subir esta clase porque yo precisamente de aquí es donde voy a hacer donde he sacado las preguntas de la prueba, ¿ya? De esta clase precisamente, pero sí les pido que, por ejemplo, repasen sustrato, no lo alcanzamos a ver acá, ¿ya? La parte de los sustratos está acá abajo, ¿ya? Que por tiempo en realidad es mucho el tiempo, no los puedo tener conectados 2 horas, pero acá tienen, por ejemplo, las características de los sustratos, que creo que es importante que entendamos súper bien. Y esto es lo mismo que mencioné en la clase, pero claro, son puntos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Hay que tenerlo, por lo menos determinar, como yo les mencionaba antes, cuáles son orgánicos y cuáles son inorgánicos, cuáles tienen actividad, cuáles son eh, sin actividad, ¿ya? Así que revisen las clases. Esta yo de todas maneras se las voy a subir igual, es materia repetida en todo caso, no crean que hay información nueva, pero quizá está focalizada a lo que les voy a preguntar, ¿ya? Y esa es la diferencia. Bueno, ya chiquillos, ¿están bien? ¿Están agotados con la información? Estuvo buena la clase, profesor. Ya, espero que no se hayan cansado tanto, porque igual fue como cansadora la clase, mucha información, muy rápida, pero quiero ayudarlos en que estudien focalizados en el tiempo. Eh, no, no quiero que se distraigan estudiando quizás cosas que no van a entrar en la prueba, ¿ya? Destinen bien su tiempo. Yo sé que vienen las fiestas patrias, también van a ocupar tiempo en eso. Entonces, relájense, pero vayan estudiando de a poquito. Denle el tiempo al estudio, ¿ya? Y en el caso que se vean muy aproblemados, en vez de tener la prueba el lunes, la hacemos el miércoles. Bueno, ya pensando en que muchos de ustedes a veces hasta viajan, así que lo que yo no quiero es que tengan problemas para realizar su prueba. ¿Ya? Ya chicos, así que los dejo, que estén muy bien, pásenlo bien, cuídense, disfruten estos días, disfruten en familia y relájense. ¿Ya? Igual yo no les quería dejar justo una prueba para la vuelta, pero yo creo que la vamos a dejar para el miércoles. ¿Ya? Y así al menos pueden relajarse un poquito, ¿ya? Pero el lunes lo damos de estudio. Si dejamos la prueba para el miércoles, el lunes puro estudio, con ese compromiso. ¿Ya, chiquillos? Cuídense mucho, pásenlo bien. Profe,
Dígame. ¿Usted había dicho que el miércoles no había clase? Este miércoles no.